Entonces, como están suspendidos los contratos, ¿cómo garantizamos ese mercado, ese mínimo vital en su casa durante estos por lo menos 3 meses? Entonces el gobierno promulgó un decreto donde dijo, bueno, en primer lugar, el gobierno dijo, anticipen vacaciones a los trabajadores. Por eso les decía que me hubiera gustado hablar desde el principio, porque el consejo que yo hubiera dado, mire, el anticipo de vacaciones déjenlo de último, ese no lo pongan de primero. Ese debe ser la última opción por una razón muy sencilla. Trabajadores, o sea, si usted le da vacaciones que él no ha trabajado, es como que usted le está prestando la plata para que él después se la devuelva con trabajo. Como prestarles. Entonces, esa figura que el gobierno autorizó, porque también autorizó el gobierno lo siguiente, el gobierno dijo, los que tengan cesantías en los fondos de cesantía, pueden cada mes, durante los 3 meses que puede durar la emergencia, pueden durante cada mes hacer un anticipo de cesantía. Voy a poner un ejemplo, un trabajador se ganaba $1 millón y le suspendieron el contrato. Entonces lo que habría que concertar es que abril, mayo y junio, ese trabajador haga su anticipo de cesantías, que solo puede hacerlo cada mes por el valor que el empleador le certifique que está dejando de recibir. O sea, usted como empleador tiene que certificarle que en abril no le pudo pagar $1 millón porque el contrato está suspendido, igual en mayo y en junio. Esto le reporta al trabajador como beneficio que si tiene más de 3 millones en cesantía, 1 millón en mayo y 1 millón en hecho. Entonces estamos resolviendo el problema del mínimo vital por 3 meses, pero el empleador no tiene que hacer erogación porque estamos echando mano de las cesantías que el gobierno lo autorizó. Si superados esos 3 meses, abril de esta, mayo y junio, no hay solución, y no hay solución simple y llanamente porque seguimos en esta manera en cuarentena, entonces ya para el mes de julio sería el momento en que posiblemente haya que echar mano del instrumento ese para garantizarle a los trabajadores de que también podrían ser pues un crédito al trabajador para que después lo devuelva, que es igual a las vacaciones anticipadas, prestarle algo para que él después lo devuelva. Entonces, esta era una primera opción, digamos, una primera alternativa, vacaciones anticipadas, pero ¿cómo se hacía efectiva? La forma de hacerla efectiva, ¿cuál es? Hay que reunir a los trabajadores, así como estamos ahorita, tener un conversatorio con ellos y explicarles la situación. Si yo tengo 10 trabajadores y les digo, muchachos, vea, estamos suspendidos, no podemos hacer nada y todo lo que tengo en la cuenta son 20 millones de pesos. Pongámonos de acuerdo entre todos a ver, es seguro producir, ni vamos a hacer nada. ¿Cómo garantizamos a uno de por lo menos la comida de la casa porque no hay nada más que hacer? O sea, si dice, no, sí, bueno, entonces quédese suspendido hasta que salgamos de la cuarentena y yo me entiendo con los demás, porque la suspensión del contrato es un instrumento legal, válido. O sea, hasta ahora el Ministerio del Trabajo a nadie le ha dicho que sea ilegal el haber suspendido el contrato de trabajo. Lo que pasa es que el gobierno de manera inteligente trató de salvaguardar a la gente diciendo, no, todos los empleadores sigan pagando los salarios, ¿no? Para que no haya problema social, pero es que ordenar que paguen los salarios genera un problema social, y ustedes la mayoría me conocen, mire, yo toda la vida he defendido la causa de los trabajadores, pero en este momento pensar en que no se acabe la empresa es la mejor manera de defender la causa de los trabajadores. Pensar en que la empresa no desaparezca, porque ¿de qué le sirve a un trabajador que se haga pagar ahora 2 o 3 meses y que el empleador tenga que hipotecar hasta el alma para pagar los 3 meses, si al final de los 3 meses no va a tener ni siquiera con qué pagarle la liquidación porque la empresa se acaba y no hay con qué pagar nada? Entonces, pues lo más sensato es que nos acomodemos a esta. No es lo mismo de un trabajador y explicarle la situación, eso no es igual que si el empleador llega a imponerle la condición. Dialogar es más fácil si se explica así como estamos conversando, para decirle, bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Con que si yo como empleador yo le digo, a partir de hoy no les voy a pagar nada, cada uno se va para su casa, porque esa actitud autoritaria en un momento tan complicado como el que tenemos puede generar una mala reacción del trabajador. En cambio, si yo voy a la conciliación, voy al diálogo, el trabajador tiene una reacción distinta porque está siendo parte de la solución. O sea, se le está pidiendo la opinión
sobre la mejor manera de resolver el problema. Ahora bien, hay personas cuyo trabajo sí se necesita. Por ejemplo, usted necesita una secretaria que le organice las comunicaciones, que envíe oficios, etcétera. Entonces, hay una segunda figura del código que se puede utilizar, artículo 50 del Código Sustantivo, que se llama la figura a la secretaria 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Y ahora solo la necesita 1 o 2 horas al día para que le haga unas comunicaciones y nada más. Entonces, cuando la situación económica de la empresa se pone complicada, pone difícil como ahora, entonces se puede pactar con el trabajador una revisión del contrato que en este caso se traduce en la reducción de la jornada laboral y en la reducción del salario. Entonces, por ejemplo, esa secretaria que ganaba 2 millones por 48 horas a la semana, yo le puedo pagar 1 millón de pesos por 24 horas. Eso es 24 horas sí, en la semana. Entonces, eso es una revisión que se sustenta en el artículo 50 del Código Sustantivo y que en este momento precisamente son las condiciones en las que se puede revisar. Sería pro tempore, o sea, solo por los 3 meses o el periodo pues en que superamos, porque una vez se restablezca la normalidad laboral, pues el trabajador vuelve a tener su salario completo. Y pues claro, si yo le digo a una secretaria, bueno, le voy a reducir la jornada, revisión del contrato, y ella me dice, no, yo no acepto eso, no me sirve. Bueno, entonces quédese suspendida, no le pago nada, quede suspendida, y yo busco una que se quiera ganar lo de la hora o de las 2 horas que yo necesito, porque no tengo otra opción. ¿De dónde le voy a pagar el salario completo si no está haciendo el trabajo completo? Entonces, esa es otra figura que se puede utilizar. Y hay una tercera muy interesante, que es, hay una figura que se llama la concurrencia de contratos. ¿En qué consiste la concurrencia de contratos? Es que el contrato de trabajo que tengo con el trabajador puede concurrir con otro que no sea de trabajo. Un ejemplo, tengo una firma constructora y tengo un maestro de construcción, el maestro de mi obra. Pero resulta que ese maestro estudió arquitectura y es arquitecto. Yo lo tengo contratado como maestro de construcción de mis obras. Pero durante la pandemia me suspenden las obras, entonces no lo suspendo, digamos, como maestro de construcción, porque no lo necesito, no estamos haciendo la obra, entonces lo suspendo, artículo 51. Pero como arquitecto él me puede hacer los diseños de obras futuras que yo voy a realizar. Entonces, como ya es una actividad, un oficio distinto para el que lo voy a contratar, entonces yo puedo suspender el contrato de trabajo y tener con él otro contrato que sería el contrato de prestación de servicios para que me haga los diseños que yo necesito. Yo voy a pagar por cada diseño unos honorarios. Entonces aquí concurren 2 contratos, el de trabajo que queda suspendido y el de prestación de servicios, que es la forma como a ese maestro arquitecto le voy a garantizar el mínimo. Va a ganar menos, pero se va a ganar la plata trabajando, haciendo algo, porque lo que hay que, pues de todas maneras, asumir como una realidad para los trabajadores. Nadie puede pretender que le pague salario y prestaciones si no está haciendo nada en favor de su empleador, o sea, en favor de generar los recursos para que le paguen. Eso es básico en la lógica del contrato de trabajo y de la relación laboral. Entonces, ahí hay alternativas que también se pueden combinar, o sea, uno puede combinar una con otra, y en todo caso, pues respecto a esta parte laboral, lo que les quiero cerrar diciéndoles que si se llegara a necesitar formatos de cómo hacer la suspensión del contrato, cómo hacer la revisión del contrato, cualquiera de las cosas que les he dicho, con mucho gusto y sin que tenga costo alguno, yo los pongo a disposición de ustedes. Solamente les pido en compensación un favor: conversen con los trabajadores y pónganles a disposición las alternativas. Él dice, vea, tengo estas alternativas, ustedes cojan, entonces sobrevivimos con cuál, ¿ya? Entonces, si lo hacen a través de la concertación, va a funcionar. Yo estoy en Cali, me ha tocado más o menos como a unas 40 empresas, pues también de manera virtual, tanto aquí como en Nariño, colaborarles con esto, y les cuento, el secreto del éxito en todos los casos estuvo en el diálogo, en la claridad y en la sinceridad en la información. Eso, pues, lógicamente, a veces ustedes saben que no falta el trabajador calavera, pues, ese que no le come de cuento a nadie, que siempre va en contravía. Entonces, pues, al que se pone en esa actitud se le dice, bueno, entonces yo hago uso del instrumento de la suspensión. Si usted quiere, vaya al Ministerio de Trabajo y pregunte si yo le puedo o no le puedo suspender el contrato, porque tenemos que avanzar y aquí todos tenemos que aportar algo para resolver esto. Bueno, allí cierro la parte laboral porque ahorita los quiero escuchar a ustedes. Y finalmente quería manifestarles lo siguiente:
El gobierno ha proferido hasta ayer 198 decretos. Se han repartido billones de pesos, se han creado fondos, pero la plata no la estamos viendo. O sea, nosotros no vemos que al pobre le esté llegando el mercado, como dice el presidente todos los días en sus alocuciones, que está repartiendo mercados. Es más, de hecho cuestionamos lo siguiente: si un alcalde compra un mercado en 50,000 pesos y lo pone en la factura en 100,000, y ese es el mercado que le van a entregar a la gente, la pregunta es: ¿por qué entregan los mercados? ¿Por qué se complican? Si sería más sencillo darle los 150,000 al pobre, que se va a la galería de Alfonso López o de la Esmeralda y hace un mercado 4 veces más grande que el que le están entregando por la misma plata. La única explicación que yo encuentro es porque repartiendo mercado, pues se pueden comer, mejor dicho, se pueden robar la plata. O sea, cuando usted va a repartir los mercados, como usted es el que pone el precio de las cosas, se puede robar la plata. En cambio, si usted dice en un informe que le entregó 150,000 pesos al señor Juan Carlos Gañán Murillo, pues el señor Juan Carlos podrá decir, efectivamente hoy me entregaron 150. No, o sea, ahí no hay espacio para la corrupción, o es mucho más difícil. Entonces, claro, todas estas cosas las han hecho, han creado fondos, han creado impuestos, están recogiendo dinero, y desafortunadamente de eso la gente pobre, la gente que más necesita esos recursos, no la está viendo. Imagínense, por ejemplo, si ustedes como acopistas les hubieran dicho, bueno, Acopi se encarga de los recursos con los que se les va a llevar el mercado a la gente. Entonces, si en vez de que los alcaldes hagan todo eso que están haciendo, les hubieran dicho, pues muchos de ustedes hubieran podido sobrevivir reorientando su actividad empresarial, ayudar a que esos mercados sí le lleguen a la gente, a que esos recursos le lleguen a la gente. Pero claro, ese no es el negocio pues que le va a beneficiar a la mayoría de los alcaldes y gobernadores. Tenemos 32 gobernadores en Colombia, de los 32 hay 27 investigados. Bueno, creo que los 5 que se salvan seguramente será porque han hecho las cosas bien, pero es una verdadera tragedia pues lo que estamos viviendo. Entonces, respecto a esto, ¿qué les quiero decir? He estado observando cómo la manera como Acopi, junto a otras organizaciones, le está clamando al gobierno que todos esos billones, por favor, que busquen la forma de que eso redunde en beneficio de la mayoría de la gente, y que ustedes puedan contar con recursos que ni siquiera deben ser de crédito. Y parece que no deben ser crédito, porque si a ustedes con esos recursos que el Estado que está repartiendo y va a repartir, les dan la oportunidad de participar en el proceso de llevar esos recursos a los destinatarios finales, ustedes no necesitan crédito, sino que se van a ganar la plata prestando algún servicio, ¿sí? Entonces ni siquiera hay que pedir que le regalen plata a uno, no se trata de eso, sino a través de la empresa qué servicios podemos prestar para salvar la empresa y de una vez ahora sí poderle generar un pago a la gente. Entonces, desde esa óptica me parece que Acopi debe poner mucho más del esfuerzo que hasta ahora ha hecho para tratar de que el gobierno les preste atención. Entonces, en esta parte ustedes ven que a veces la gente se manifiesta, el gobierno está muy preocupado que la gente salga a manifestarse, que en algún lugar pongan alguna pancarta o algo. Entonces, pues mi invitación es, como se están dictando tantos decretos de emergencia, tantos decretos de excepción, que ustedes como gremio le reclamen al gobierno un decreto donde no piden que le regalen nada, sino que ustedes formen parte de la cadena de distribución, ¿no?, de los servicios y de las actividades de distribución y de entrega de todos esos recursos, de tal manera que así puedan tener la forma de salvaguardar su empresa. Y por último, pues lógicamente al alcalde, gobernador, a los alcaldes, a los gobernadores y a los parlamentarios que también ayuden a hacer fuerza, porque el Cauca, ustedes saben que es un departamento de excepción. Nosotros hemos tenido las mingas, hemos tenido los bloqueos, o sea, venimos tratando de recuperarnos de una situación muy complicada que en el resto del país no se ha vivido. Entonces eso hace que la pandemia sea más gravosa para nosotros que para el resto del país. Si una persona en Guapi, López de Micayo, Tipiquí le da el COVID-19, allá no hay un respirador, no hay uno solo, lo tienen que traer en avión a Popayán para ponerle el respirador. Entonces eso no puede ser. Entonces, si se levanta la voz reclamando por estas cosas, yo creo que el presidente va a proferir un decreto especial para un departamento como el Cauca, que podría incluir Nariño, Putumayo, pues digamos como el suroccidente, pero definitivamente como tiene la facultad de proferir estos decretos para resolver problemas con los recursos, entonces yo creo que es por allí que debemos enfocar la cosa,
sumar esfuerzos y no dejar que cada uno de ustedes vaya agonizando en su esfuerzo pequeño y personal por salvar la empresa y por no dejar morir de hambre a sus trabajadores. Pues tenemos que pensar, esto es una cosa muy grande, pues tenemos que pensar en una solución en grande, y un decreto de emergencia podría ser la solución para todo el Cauca. Entonces yo voy a dejar allí para que si ustedes tienen comentarios, preguntas, y lógicamente cualquiera de los formatos que les he anunciado, que ustedes lleguen a necesitar, cuenten, yo se los envío, los pongo a disposición de Jailuz para que los comparta con ustedes. Entonces yo dejo allí, ya les doy la palabra a ustedes, preguntas o comentarios. Sugeriría que como hay 71 personas, para que nos quede más fácil, doctora Jailuz, que a través del chat vayan pidiendo la palabra y entonces usted me ayuda a mirar allí y les dando la palabra. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. En el momento tenemos estas preguntas. Dice, ¿en el acuerdo del salario se puede pagar por debajo del salario mínimo cuando se paga? Sí, ¿por qué razón? Porque porque si una persona se gana el salario mínimo por trabajar 8 horas y 48 horas a la semana, al bajarlo a la mitad del salario y a media jornada, pues lógicamente sería la mitad del mínimo. O sea, en ese caso el salario de la persona sigue siendo el mínimo, sino que como trabaja media jornada, se gana la mitad, pero es perfectamente posible, sí. Otra pregunta es que si la suspensión del contrato se necesita autorización del Ministerio de Trabajo. Tú ya lo respondiste hace un momento, que no se requiere permiso del Ministerio de... No, pero hay que hacer una aclaración que es importante. Es que el artículo 51 tiene dos numerales de los que se puede hacer uso en este momento. El numeral primero, que es la fuerza mayor, ese no requiere ninguna autorización. Pero el numeral tercero tiene otra causal, que es cuando la empresa atraviesa, pero es la empresa, ya no es el mundo, ya, ¿sí? Sino que una empresa cualquiera, en cualquier tiempo, digamos, salgamos de la pandemia, cualquier tiempo la empresa tiene una situación económica complicada, insostenible, pues por razones ajenas, digamos, a su administración. Entonces, en ese momento la empresa puede pedirle al ministerio una autorización para suspender hasta por 120 días los contratos de trabajo. Entonces, claro, aquí es donde hay una confusión. No estamos hablando de la suspensión del numeral tercero, que es cuando hay una situación solo para una empresa en particular y ella pide el permiso para suspender. No, estamos en la del numeral primero, que no requiere, pues si un terremoto o un maremoto se lleva a una empresa, ¿dónde va a irnos si el ministerio también se fue? Entonces, cuando hay fuerza mayor no hay que pedirle permiso a nadie, porque se trata de eso, de una fuerza irresistible, imprevisible, que nadie puede controlar. Ahí no hay que pedirle permiso a nadie. De acuerdo. Otra pregunta. ¿Cuando es contrato por prestación de servicios se puede suspender o dar por terminado? Bueno, en el sector privado el contrato de prestación de servicios no tiene la reglamentación que tiene el contrato de trabajo. Entonces, el contrato de prestación de servicios prácticamente se rige por lo que diga el mismo contrato. Entonces, la suspensión del contrato de prestación de servicios es mucho más fácil, o la terminación por mutuo acuerdo, porque prácticamente no tiene toda la protección que tiene el contrato de trabajo. Entonces, aquí basta hablar con el contratista de prestación de servicios, debe decirlo seguramente el contrato, para efectos de que se suspenda ese contrato hasta que se pueda volver a prestar el servicio, porque sí, al prestador de servicios solo se le paga cuando presta el servicio o contra la prestación del servicio. Otra pregunta es, ¿qué porcentaje del sueldo se puede pagar como auxilio monetario? Bueno, lo que pasa es que si estamos hablando de la revisión del contrato, pues es en proporción. O sea, si usted por 48 horas a la semana paga el salario que tenía el trabajador, pues en proporción, de acuerdo a las horas que trabaje. Eso es una regla de tres muy sencilla, ¿no? De nuestro tiempo de la pequeña infancia aritmética, una regla de tres. Si por 48 horas le pago tanto, por tantas horas, ¿cuánto le voy a pagar? Esa es la forma, digámoslo así, para llegar a ese valor, sí. Sí. Debe ser promediado. Dice, ¿qué denominación se le da al dinero que la empresa le entrega al trabajador para subsistencia? Ya, muy buena esta pregunta. ¿Qué sucede? Legalmente el empleador no está obligado a darle nada al trabajador cuando está suspendido, solamente pagarle la seguridad social. Que dicho sea de paso, este mes de abril, tengan cuidado con eso, abril y mayo se bajó el aporte para pensión, se bajó del 16 al 3, por favor no vayan a pagar el 16, no se acaben de enterrar el cuchillo.
se paga solo el 3% para pensión y en estos 2 meses suman la semana, a pesar de que solo se paga el 3%, suman las semanas como cotizadas, o sea que no hay problema. Al trabajador suspendido, por ejemplo, si alguien se gana 3 millones, voy a pedir que alguien cierre, es que tenemos un micrófono abierto que está generando como, por favor que apaguen el micrófono y ahorita cuando alguien quiera hablar lo abrimos, ¿sí? Entonces, le estaba diciendo, alguien se gana 3 millones de pesos y entonces, si el contrato está suspendido, pues digamos, lo lógico sería no pagar la seguridad social sobre 3 millones porque el contrato está suspendido. Si usted decide pagarle la seguridad social a un trabajador suspendido, es decir, a uno que no tiene salario, pues usted le puede pagar la seguridad social sobre el mínimo porque él en ese momento no está devengando el salario. Entonces usted perfectamente puede pagar la seguridad social sobre el mínimo para hacer más barato. Ahora, se bajó al 3% el aporte para pensión, el de salud no se ha tocado, ese sigue igual. Entonces, esto pues va a facilitar mucho el pago de la seguridad social, que sí es importante que esos suspendidos no se queden sin seguridad social, ¿ya? Entonces, eso es clave, pero perdón, recuérdame que es que por explicar esto de pronto se me quedó algo de la pregunta sin responder. Vuélveme a leer la pregunta que creo que me falta algo allí. Estamos hablando de qué denominación se le da al dinero que la empresa le entrega al trabajador para la subsistencia. Correcto, sí, es que eso era lo que tenía que responder. Le vamos a llamar en el acuerdo mera liberalidad, como no hay obligación legal de darle nada al trabajador. Entonces el acuerdo dirá, y el empleador por mera liberalidad, ¿no? Por mera liberalidad, es una cuestión humanitaria, pues en tiempos de humanidad. Entonces le va a dar al trabajador, le va a dar un apoyo pues que solamente hasta donde alcance los recursos, porque habrá un momento en que si esto no se resuelve, pues el empleador ya no tenga recursos ni siquiera para esa ayuda y ya tanto el trabajador como el mismo empleador tendrán que ver cómo se rebusca en el mercado. Entonces se llama mera liberalidad, en los formatos lo van a encontrar denominado de esa manera, ¿sí? Mera liberalidad del empleador, ¿sí? Perdón, bueno, sigue. Al pagar medio tiempo, la seguridad social se debe pagar por el salario mínimo. Las administradoras del sistema de seguridad social no están facultadas, debió hacerlo el gobierno, ¿verdad? El gobierno debió autorizar eso en un decreto de excepción por estos 3 meses, pero ese decreto no ha salido. La ventaja es que como solo se paga el 3%, pues si es del salario mínimo pagar el 3%. Y se tiene en cuenta pues que como son trabajadores de bajo salario, solamente se está pagando el 4% para salud, porque recordemos que en el gobierno de Santos se quitó el 8% que aportaba el empleador. Entonces, al trabajador dependiente, al que se le está aplicando la norma Santos, sería 4% de salud y 3% de pensión, sería el 7%. Hay que tener cuidado con algo y es lo siguiente. Si una persona se gana 3 millones de pesos y vamos a bajar la cotización al mínimo sobre el mínimo porque está suspendido el contrato, si él ya está próximo a pensionarse porque ya está pues en los últimos 10 años, eso podría afectarle el promedio, pero yo le diría tanto a los trabajadores como a los empleadores, no se preocupen por eso. ¿Por qué razón? Porque es que la pensión es con el promedio de 120 meses, o sea, de 10 años. Entonces, si usted en un promedio de 120 cifras pone un mes o 2 meses o 3 meses el salario mínimo, pues la incidencia de eso en la pensión podrán ser 2,000 o 5,000 pesos menos, pues que yo creo que eso no tiene problema. Pero igual, si solo vamos a pagar el 3% de pensión, yo no vería problema porque en el que se está ganando 3 millones de pesos, el 3% son 90,000 pesos. O sea que creo que ese es un esfuerzo que la norma dice que el trabajador pone el 25% y el empleador el 75%. Entonces yo creo que eso se puede negociar aprovechando que bajaron el aporte para pensión al 3% y que estas semanas cotizadas al 3% van a sumar para completar las 1.300 semanas. Otra pregunta es, porque están llegando ahora sí muchas, dice, una mujer embarazada o un empleado en situación laboral forzada, ¿se le puede reducir el salario al 50%? En el caso de la embarazada, yo sugeriría, sí se puede, pero yo sugeriría que no. ¿Por qué razón? Porque como la licencia de maternidad se la van a reconocer con el salario que ella esté cotizando, entonces en ese caso pues la estaríamos sacrificando a que la licencia de maternidad sea con el mínimo, ¿no? Porque pues, no pagar licencia inferior al mínimo
Entonces, en el caso de la embarazada, si gana más del mínimo, pues sí sería mejor no tocarle el aporte, ¿no? No es el salario, sino hacer el aporte sobre la base del salario para que ella no tenga problema con su licencia. Para el teletrabajo se puede contratar por prestación de servicios y qué cláusulas adicionales se pueden adicionar, se pueden adicionar para no tener problemas con una demanda laboral. Excelente pregunta, me parece una pregunta muy excelente por lo siguiente, ¿no? El ejemplo del maestro de construcción que es arquitecto es perfecto. ¿Por qué razón? Porque le estoy haciendo el contrato de prestación de servicios porque en el teletrabajo él va a hacer algo distinto a lo que hacía como trabajador en la empresa. Pero si yo lo voy a poner a laborar por teletrabajo y lo voy a poner a hacer lo mismo que hacía en la empresa, entonces no le puedo cambiar el contrato de trabajo a prestación de servicios. Esa modalidad de cambio o de concurrencia de contratos, cualquiera de las dos que se quiera, solo es posible si lo que va a hacer la persona es distinto a lo que hacía la empresa, uno. Y dos, que lo pueda hacer sin subordinación. Por ejemplo, el arquitecto que va a diseñar, él verá si diseña por la mañana, por la tarde, por la noche, pero si la doctora Jailun necesita una asistente que le coordine esta reunión, es a esta hora y es en este espacio. Esa persona no puede estar por prestación de servicio, la que está coordinando esta reunión no podría estar por prestación de servicio, así lo está haciendo a distancia, de manera virtual, porque está siendo subordinada sobre las horas y las condiciones en que tiene que prestar el servicio. Entonces, bueno, me parece excelente la pregunta, porque es muy sencillo determinar a quién le puedo cambiar a un contrato de prestación de servicios y a quién no, en la concurrencia de contratos. Otra pregunta, doctora. Ok, dice, en el caso de los contratos de arrendamientos, ¿se puede interrumpir o entregar el local sin necesidad de cumplir las obligaciones de las cláusulas? Bueno, el gobierno promulgó el decreto 579 de 2020 sobre el tema de los arrendamientos y de la administración. Allí lo que dice es que nadie, pues en esta situación, está obligado a cumplir ese contrato pagando el canon de arrendamiento de manera oportuna y la administración. Entonces el decreto autoriza a los arrendatarios para exigirle al dueño, al propietario, un acuerdo, digámoslo así, ¿no? Entonces, hay opciones. Una sería decirle, bueno, pague la administración y pague los servicios del local y durante estos 3 meses no pague arrendamiento, pues no se va a pagar el arrendamiento. Otra opción, que le bajen el arrendamiento del 50% durante estos 3 meses. Y el que no pueda pagar, entonces se hace un acuerdo para que después de que salgamos de la pandemia, con los cánones, por decir algo, en agosto paga otra vez el canon completo y por cuotas de ahí en adelante paga lo que se haya pactado durante este periodo, ¿ya? Bueno, aquí y focalizo más la pregunta. En el caso de que definitivamente el empresario se quebró o no tiene cómo seguir pagando y entrega el local, ¿está obligado a cumplir las cláusulas del contrato? Ya, están sugiriendo, creo que ya puede ser tarde, pero todavía están sugiriendo que grabes, Jailud, si sí. Todos están de acuerdo, porque necesita que todos estén de acuerdo para que grabes, pues bueno, vuelvo y insisto, puede ser tarde, pero por lo menos de aquí en adelante grabemos para bueno, sí. Efectivamente, nosotros estamos anunciando que nuestros eventos son grabados y bueno, listo. Son enviadas a los socios. Como esta plataforma es la nuestra que graba automáticamente, nos tocó hacer uso de otro instrumento, pero se está grabando desde el minuto 8 de iniciar la reunión. Bueno, muy bien, listo. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, o sea, al momento de iniciarse la emergencia, ¿no? Al momento de iniciarse la emergencia, las condiciones de arrendatario y arrendador cambiaron. Entonces, a partir de ese momento, el arrendatario tiene derecho a proponerle, a plantearle al arrendador que esas condiciones, esas cláusulas no se pueden cumplir durante este tiempo. Y el gobierno lo que hace con ese decreto 579 es proteger al arrendatario diciendo, lo que usted incumpla durante este tiempo no se considera incumplimiento para un desalojo o para cobrarle intereses de mora. Entonces, aquí toca que plantearle al arrendador, porque pues saben ustedes que los dueños de los locales comerciales suelen ser personas que también viven de lo que les da, pues viven de la renta, digámoslo así, del canon, o sea que también van a ver afectado su
su mínimo, pero lo correcto es que haya un acuerdo entre arrendatario y arrendador sobre esas condiciones. Lo que más he visto es meses, abril, mayo y junio, no cobran el canon de arrendamiento, pero le piden al otro que pague por los servicios y la administración donde hay administración. Esa es la más conveniente para el arrendatario. Otros han reducido la mitad del canon y esa mitad que hay que pagar pues se paga después de agosto, o sea, no se paga ahorita, ¿no? Y otros que pues, un porcentaje que se paga ahorita y otro que se pagará después. Ahí hay varias. De acuerdo. Dice otra pregunta, no reglas que contestaba, doctor, y voy a unir una con otra porque hay muchas. Dice, al bajar al 3% por pensión, ¿afectaría más a los trabajadores frente a los fondos de pensiones? Claro, porque en el fondo de pensiones, recordemos que la gente se va a pensionar de acuerdo al dinero que tenga. Entonces, aquí aprovecho para sugerir lo siguiente, ¿sí? Quienes están en los fondos de pensiones, solamente es bueno para el trabajador. Perdón, doctor Jaro. Recomendamos a las personas tener en modo silencio los micrófonos y las cámaras las pueden apagar para mejorar la conexión, ya que están pasando en el chat, por favor. Bueno, les agradecemos mucho, son ustedes muy amables. Bueno, entonces, quería hacerle este comentario, o sea, vale la pena estar en un fondo cuando uno se gana el mínimo, ¿sí? O sea, el que gane el mínimo, pues muy chévere que esté en un fondo. ¿Por qué razón? Porque en el fondo privado de pensiones, la pensión se adquiere con 1.150 semanas cotizadas. Pues una persona que se gane el mínimo, si está en un fondo privado, con 1.150 semanas y 57 años de edad la mujer se pensiona, el caso del hombre, 1.150 semanas y 62 años de edad. Esas mismas personas en Colpensiones van a necesitar 1.300 semanas cotizadas, o sea, 3 años más para la misma pensión de salario mínimo. Entonces, al único que le conviene un fondo privado, y eso que yo no lo recomiendo, pues es al del salario mínimo. El que gane más del mínimo, si está en un fondo privado, es casi seguro que la pensión le va a quedar en salario mínimo. Es casi seguro. Bueno, yo sugeriría, ya voy a terminar de responder, pero yo sugeriría al doctor Jailud que de pronto, si llega a ser necesario más adelante, hagamos otra charla para hablar solo de pensiones, de pronto para orientar a la gente, porque ustedes como empresarios pueden aconsejarle a sus trabajadores para que cuando llegue la hora de la pensión no tenga problema el trabajador, que es problema para el empleador, porque si un trabajador llega a la edad y no se pensiona, pues el empleador también sufre porque él necesita hacer su cambio de generaciones de trabajadores. Hay gente que va a llegar a los 70 años en el sector popular. Bueno, ahora apagar los micrófonos, si son tan amables, reiteramos. Hay otra pregunta muy interesante que dice que los dineros destinados a la ejecución del programa de bienestar social de un hospital público pueden ser destinados para repartirlo como bono a los trabajadores. O sea, en estado de excepción se pueden tomar todo ese tipo de medidas para resolver el problema que se tiene. Lo que pasa es que no puede cada servidor público hacerlo de manera, digamos, unilateral, sino que se requiere que haya una norma nacional, o sea, tiene que haber un decreto del gobierno que autorice. O sea, no tengo de memoria el número del decreto, porque imagínate que son 180, pero sí leí, porque es que los he estado bajando todo y los he estado leyendo aterrado de ver cómo están repartiendo pero escúchame, se están robando la mayor parte de la plata. Pero sí hay un decreto que hace referencia a esos fondos y autoriza, si me dan un tiempito después de que terminemos la reunión, yo ubico, pero sí leí un decreto que autoriza que ese tipo de fondos se utilicen para mitigar, digamos, los efectos de esta emergencia, pero sí hay una norma que lo está autorizando. Reiteramos de manera especial, muy amablemente, que nos ayuden con los micrófonos, tenerlo en modo silencio y quiten las cámaras que nos quitan capacidad y hay más gente ingresando al chat, por favor. Otra pregunta es que el personal con fuero especial de protección frente a la suspensión, ¿tiene el mismo efecto? Bueno, depende del fuero, digámoslo así. Ya veíamos el fuero de maternidad.
En el caso de los trabajadores que tienen fuero sindical porque son directivos sindicales, resulta que establece el artículo 405 del Código Sustantivo que cuando un trabajador goza de fuero sindical no se le puede despedir, trasladar ni desmejorar sin permiso del juez del trabajo. Entonces, como aquí habría problema porque rebajarle el salario sería una desmejora, se necesita pactar con el trabajador. O sea, si hay un consentimiento entre el empleador y el trabajador, ya no necesita permiso del ministerio. Entonces, con los que tengan fuero sindical, es necesario que haya un acuerdo de ese trabajador. Porque si el trabajador no presta su consentimiento, se necesita un permiso del juez. Hay una cosa muy importante. El artículo 215 de la Constitución dice que en lo único que el presidente no se puede meter, lo único que él no puede tocar en estados de excepción son los derechos de los trabajadores. O sea, es lo único que la Constitución le prohíbe. Si usted no puede tocar los derechos de los trabajadores, o sea, no los puede desmejorar, digámoslo. Por eso creo que cuando el presidente creó, con ese decreto 568, creó ese impuesto para los que ganen más de 10, que imagino que ninguno de los que estamos aquí es afectado por eso. Al que gane más de 10 millones de pesos siendo servidor público o contratista del Estado, le van a cobrar un impuesto. Yo creo que ese impuesto es inconstitucional. El problema es que como tiene una razón tan noble, pues nadie va a salir a gritar que no le descuenten si se gana más de 10 millones porque se le va a venir el mundo encima por no ser solidario, ¿sí? Pero la verdad es que eso no se podía hacer porque hay una expresa prohibición. Entonces acá, la mejor manera de hacerlo frente a cualquier fuero es llegar al acuerdo, o sea, concertar con el trabajador, pues crearle conciencia. Si yo tengo fuero sindical y a mí me crean conciencia de que si no colaboro se va a acabar la empresa, yo sé, toda la vida he estado al lado de los trabajadores, que los trabajadores van a aportar. Lo que pues nunca les sabe bien al trabajador es que en una situación de esta de pronto lleguen a imponerle de manera autoritaria las cosas cuando pues para él va a ser un sacrificio. Entonces, reitero, lo he dicho muchas veces y me excusan, pero es la clave del éxito, que dialoguemos con absoluta claridad y transparencia con los trabajadores para poder concertar la salvación de los puestos de trabajo, que es bien para ellos y para ustedes como empresarios. Sigue, doctora Jaime. Gracias. Aquí hago un pequeño aporte también, que es un eslogan que nuestro gremio está utilizando. La mejor inversión social es sostener el empleo. Otra pregunta, ¿cuál sería el argumento para suspender el contrato de trabajo, teniendo en cuenta que dicho argumento de suspensión no esté en contravía de volver a contratar por prestación de servicios? Ya, por eso les decía que el cambio a prestación de servicios solo se puede hacer. Vamos a poner otro ejemplo. Tengo una fábrica de madera, listo. Entonces tengo un muchacho que es carpintero y es el que me organiza pues cosas de madera allí. Bien. Entonces, decretada la emergencia y el confinamiento, a ese por teletrabajo yo no lo puedo poner a que me haga los muebles, y eso no se puede. O sea, hay cosas que por teletrabajo no se pueden hacer, que desde la casa no puede hacer el trabajador. Entonces, ese contrato pues necesariamente hay que suspenderlo porque ¿qué más hacemos? No hay nada que hacer. Pero claro, si esa persona tiene conocimientos para hacer otra cosa, me puede ayudar a organizar bases de datos, actualizar información, qué sé yo. Entonces yo le puedo hacer un contrato de prestación de servicios para que en el computador de casa haga una cosa distinta a la que hace allá en el... Es ese escenario en el que es posible utilizar el contrato de prestación de servicios, porque él lo que va a hacer lo va a hacer de manera autónoma, él no va a estar subordinado al empleador, sino que le dan 100 archivos para que organice, en fin. Entonces, excepcionalmente habrá quienes puedan echar mano de este instrumento, ¿sí? Porque pues el más sencillo es el de la suspensión, que también insisto, a pesar de que lo pueden hacer de manera unilateral, también insisto, procuren que sea con el acuerdo del trabajador, porque de esta manera pues nadie va a presentar tutela, nadie va a demandar, porque se están concertando las cosas. Otra pregunta, ¿cómo queda la situación de la licencia de maternidad si el bebé nace en estos días? Bien, la licencia de maternidad es un estado, es una situación administrativa, llamémoslo así. Entonces, una trabajadora no puede estar en vacaciones y en licencia de maternidad porque son dos situaciones administrativas distintas. O sea, si ella sale de licencia de maternidad, se suspenden las vacaciones.
Entonces, claro, a una trabajadora de licencia de maternidad, como la EPS es la que paga la licencia, entonces durante ese periodo pues no hay necesidad de suspender el contrato, porque igual ese periodo va por cuenta de la EPS, que es la que paga las 18 semanas de la licencia, ¿ya? Entonces, solamente una vez terminada la licencia es que hay que determinar con ella si se suspende, si se revisa el contrato, qué figuras se va a utilizar, que se pueden utilizar todas las que hemos visto, pero una vez termine la licencia, o sea, que ella salga de la nómina de la EPS, pues, por el pago de la licencia. ¿Es legal en una relación laboral entre personas jurídicas que mediante una certificación de protocolos para proveedores se pueda terminar el contrato con justa causa por el incumplimiento de las medidas de prevención del COVID-19? Bueno, para mí es complicado, o sea, terminar un contrato de esos con ese argumento en este momento es muy complicado porque es ganarse un pleito. Es ganarse un pleito. ¿Yo qué creo? Si usted considera eso, o sea, si una persona jurídica, una empresa considera que está en esa situación, pues llame al otro, o sea, dialogue con el otro para decirle, mire, o se ajusta o cumple las condiciones, o terminemos esto de mutuo acuerdo, o la otra también se puede suspender. Entonces, suspendámoslo por los 2 meses, por los 3 meses, hasta cuando usted pueda cumplir. De esa manera, el contratante también tendría la posibilidad de buscar a alguien que sí pueda cumplir por este tiempo, mientras el otro, en condiciones de normalidad, vuelve a prestar el servicio. Pero, digamos, la columna vertebral de cualquier cosa que vayamos a hacer en materia de relaciones laborales y de prestación de servicios es el diálogo, es conversar, es concertar con el otro explicando la situación. Porque si no concertamos las partes, pues lo que sigue es peor, que es acabar todo, que se nos acabe la empresa, que se nos acabe el trabajo, que no tenga, no, que liquídeme, sí, pero ¿y dónde le pago? Si le estoy diciendo que apenas tenemos para el mercado, ¿yo dónde le voy a pagar una liquidación? No, entonces liquídeme que yo me voy. ¿Cómo lo liquido si no tengo un peso para pagar salario, menos para pagar indemnizaciones o liquidación? Entonces, de eso hay que crearle conciencia a todos. Y por eso pues yo les ofrezco disculpa porque pues he tenido un afecto y una cercanía con ACOPI, y esta charla sinceramente les digo la debimos tener hace un mes. Entonces pues muchos de ustedes seguramente ya habrán sacrificado recursos, porque lo primero que dijo el gobierno que hicieran era anticiparle vacaciones a la gente, y resulta que esos recursos había que dejarlo era para el final, que a lo mejor la mayoría de la gente tiene la plata de las cesantías en un fondo, y por ahí era que había que empezar, ¿cierto? Porque de esa manera el empleador estiraba los recursos para que la empresa no se acabara. O sea, si yo saco las cesantías del fondo, pues sí, el trabajador está haciendo una inversión, digámoslo así, pero pues los fondos de cesantía no han hecho y no ganar todo el tiempo con la plata de los trabajadores, ¿ya? Entonces, claro, era mejor primero empezar con esos recursos, y si el empleador tenía y le alcanzaba para un periodo de vacaciones, pues no dejarlo sin caja, como decía, no dejarlo sin flujo de caja de entrada, sino invertirlo al final. Entonces, en eso pues creo que el gobierno se equivocó porque empujó a los empleadores del sector privado a empezar pues con los poquitos recursos que tenían, anticipar vacaciones, y ahorita ya la gente no tiene recursos pues ni siquiera para darle el mínimo del mercado al trabajador. De acuerdo. Además que les quiero recordar que, no, para comentarte a ti, ACOPI 3 semanas hizo una charla virtual en el tema laboral. La verdad es que sí estamos intentando dar respuesta. Era importantísimo hacerla nuevamente contigo porque los conceptos varían un poco de un abogado a otro. Sí, Otra pregunta. Siempre será así. Sí, de todas maneras, perdón, permíteme hacer un comentario ahí. Claro, siempre los abogados pensamos distinto, ¿no? Y entonces por eso los conceptos son diferentes, pero digamos, en el caso mío, yo les hago una súplica, ¿no? Ensayen lo que estoy diciendo los que todavía lo puedan ensayar, sobre todo de llamar a la gente, conversar y todo eso. Y si no funciona, nos cuentan, porque a todos los que les di ese consejo hace un mes, les funcionó. O sea, no hubo uno que me diera, vea, los trabajadores no quisieron aceptar nada y me tocó acabar la empresa. No, en todos los casos, a través del diálogo, de la concertación, llegaron a acuerdos. No tengo el primer ejemplo que me diga, no, los trabajadores no aceptaron nada y dijeron que acabe la empresa. Eso pues sería una locura, ¿no? Sigue. Muchas gracias, Doc. Es que lo reiterado es siempre el diálogo, la concertación, eso sí ha sido una primicia divulgada ampliamente. Las condiciones ordinarias o pago extralegales pactadas pueden, obvio, por mutuo acuerdo, modificarse
pero si no se llega al acuerdo, es válido unilateralmente por el empleador entrar a regular la situación durante el periodo anormal e inclusive un periodo adicional. Ya, bueno, imaginemos que la reunión, aquí hay 92 personas, entonces imaginemos que yo, representante legal de la empresa, y ustedes 91 son los trabajadores. Entonces yo llegaría a esta reunión, explico la situación, cómo está la economía de la empresa y les digo, bueno, a todos, a los 90, les notifico que en razón de la fuerza mayor por la que estamos pasando, se suspenden los contratos de trabajo a partir de hoy. Pues no hubiésemos querido, pero la fuerza, la naturaleza, el problema nos trajo listo. Están suspendidos todos, eso ya están notificados todos de que están suspendidos. No obstante ello, como hay que pensar en el mínimo vital de la gente, en los derechos fundamentales, entonces la empresa tiene estas alternativas. Entonces digo, de los 90, a estos 9 esto, a estos 50 esto y a estos 3. Los escuchamos, si ustedes quieren contraproponer algo, piden la palabra, abran el micrófono, no sé qué. En todo caso, el que no quiera una alternativa de las que estamos proponiendo, entonces nos quedamos en lo de ley. Están suspendidos los contratos de trabajo, porque las demás alternativas es mejor que la suspensión. En la suspensión yo no tengo nada, y en las otras alternativas por lo menos tengo para el mercado. O sea, que sería una insensatez, si a mí me están ofreciendo una alternativa por lo menos para llevar la comida a la casa, decir, no, entonces déjeme suspendido. Bueno, pues usted cree que le va a ir mejor, ese suspendido que es lo de ley, y yo busco solución para los que realmente la necesitan, porque el que se niegue a recibir algo mejor de lo que por ley le toca quiere decir que tiene otra forma de resolver su mercado o su mínimo vital. Otra pregunta en línea, dice, si el trabajador gana comisiones, ¿el porcentaje para el auxilio de subsistencia se tiene en cuenta en las comisiones? Bueno, la verdad es que ese auxilio, como no es legal, sino que va a ser un acuerdo que usted hace con sus trabajadores, necesariamente depende de los recursos que usted tenga en caja. O sea, ¿usted cuánto tiene? Entonces, claro, usted piense que son 3 meses, digamos abril, mayo y junio. Y entonces, ¿cuánta plata tiene? Y la cosa es que hay que estirarla para que alcance para todos los 3 meses. Entonces, sobre esa base es que a cada uno en proporción a lo que se gana se le va a proponer, pero en proporción a lo que cada uno se gana. Entonces el que tiene un salario promedio pues será en proporción a ese salario, pero siempre teniendo en cuenta, claro, hasta dónde le alcanza a usted, porque usted no puede comprometer a entregar toda la plata en un mes y en los otros 2 meses entonces ya no hay plata para nadie. Pues es más sensato como la cesantía. O sea, si alguien tiene 3 millones de pesos en cesantías, yo le diría, no se coma los 3 millones en un mes o en 2 meses, ¿sí? Saque de a 500,000 mensual y estírelo a 6 meses, porque no sabemos nosotros esto hasta cuándo va a ir. Entonces, en esto hay que ser, pues, de la economía, ¿no? Y estire al máximo, ¿no? Que fue el error del gobierno para mí, que salieron el primer mes a tirarse toda la plata, pues, a pedir decreto y a todos los recursos que había echar mano, y se olvidaron. Entonces imagínense esa maratón repartiendo mercados, y el poco de mercados dañándose, pues ese afán por llevarle el mercado a la gente en vez de darle plata para que ellos mercaran, y entonces ya ahorita no hay de dónde para los mercados. Pues es que entregaron eso como si en un mes se fuera a acabar, y resulta que no tuvieron en cuenta que iban a ser 3 o 4 meses, entonces ahorita ya no tienen de dónde sacar para llevarle los mercados a la gente, y la mayor parte de esa plata nunca se entregó, ¿sí? Otra pregunta es, ¿cómo está regulado el trabajo en casa? Bueno, lo que tenemos, o sea, la verdad es que son conceptos distintos, el teletrabajo, ¿sí?, que el trabajo en casa. Entonces, el teletrabajo tiene una disposición, o sea, tiene una regulación legal, digámoslo así, mientras que, o sea, hay toda una ley que lo reglamenta, mientras que el trabajo en casa o trabajo a domicilio tiene un solo artículo del Código Sustantivo. Entonces, claro, el artículo del Código lo que dice es que usted le puede asignar al trabajador que en su casa realice la misma tarea que estaba haciendo en la empresa, en este caso, pues, por un tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una señora puede no tener computador, entonces la señora modista que cosía en la empresa, no sé qué, unas confecciones, le pone la máquina de la empresa porque ella no tiene máquina, le pone la máquina y entonces ya va a coser en la casa de ella. Sí, entonces ese es trabajo a domicilio o trabajo en la casa. Mire, no necesita virtual, no hay computador, ¿sí? Ese es el que está arreglado en el Código Sustantivo en un solo artículo.
porque el teletrabajo, que es el que está reglamentado distinto, es cuando el trabajador puede realizar su actividad y todo a través de los usos de las herramientas tecnológicas, y entonces ya es de manera permanente, no es que por la pandemia no, sino que de manera permanente, por el resto de la relación laboral, él va a seguir trabajando así. Eso tiene una reglamentación distinta. En este momento lo que se está haciendo uso es como el trabajo en casa o el trabajo a domicilio, cuando la gente se lleva el trabajo para la casa, que es un concepto distinto al de teletrabajo. Para las empresas de espectáculos públicos, discotecas y etcétera, todas las que se lucran con público abundante, ¿qué beneficios hay? Bueno, en este momento tenemos el problema de que, o sea, ahí vuelvo y le repito, eso, por ejemplo, el decreto que creó el impuesto a los altos salarios, dice que se crea un fondo y de ese fondo se puede echar mano, por ejemplo, para este caso, de los espectáculos y toda esa cosa, pero resulta que como la gente ni siquiera sabe cuáles son los decretos que han creado fondos a los que uno puede pedir, entonces por eso me parece que la clave está es en que haya una organización, ojalá no solo local sino nacional, que haya una organización nacional que haga su mejor esfuerzo por conseguir que el gobierno de todos esos recursos que está recogiendo y de todos esos fondos que está creando, les asigne una partida. Entonces, mire, para todos los municipios se ha asignado una partida para lo que tiene que ver con cultura y todo eso, entonces que músicos, bueno, todas esas personas, ahí pueden entrar los del espectáculo, todo lo que tiene que ver con la cultura. Entonces están llegando unos recursos a los municipios, y claro, si uno no sabe que esa plata está llegando, pues a qué hora va a ir uno a la alcaldía a decir, bueno, venga, yo aplico porque necesito de esos recursos para resolver lo mío. Entonces, la idea es la organización y que a partir de la organización se mire hacia dónde nos enfocamos para echar mano de todos esos recursos que se han organizado en fondos para ayudar a mitigar esta situación. Porque claro, si no, entonces cogen el dinero, por ejemplo, los créditos, pues los bancos no fueron bobos, cogieron la plata y se la prestaron a los que no la necesitaban, o sea, los grandes conglomerados, de tal manera que la pequeña y las medianas empresas cuando fueron, no, usted no aplica, no hay que, porque ya la habían repartido, ya la habían entregado a los que los bancos están seguros que la van a devolver pronto, porque casi que no la necesitaban, ¿sí? La causal de terminación del contrato derivada del incumplimiento de las obligaciones de acatamiento de las medidas sanitarias, ¿qué opinión le merece en la forma del manejo que debe darse? Bueno, yo sugeriría, ¿no? Yo recomendaría que en estos momentos procuráramos no terminar ningún contrato, digamos, de manera unilateral, pues algo, digamos, si usted contrató a una persona por un año y se cumplió el año, pues se acabó el periodo, ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? O sea, si no estamos haciendo nada, ¿yo cómo voy a prorrogar? Pero procuremos no utilizar ese tipo de causales de terminación, tratemos que sea el mutuo acuerdo, porque lo que pasa es que si usted termina el contrato de trabajo en forma unilateral, siempre abre el riesgo a que el trabajador o interponga una tutela porque se queda sin mínimo vital en este momento, o apenas salgamos de esto le presente una demanda ordinaria. Entonces, si no hay condiciones, si no se puede y hay que terminar, pues es mejor hablar y decirle, hombre, no hay, ¿cómo hacemos? O suspendemos o terminamos, ¿sí? Si no se pueden cumplir pues esas medidas, pero procuren no ganarse problemas tomando decisiones unilaterales, porque van a tener que buscar seguramente los empresarios a un abogado como el doctor Juan Carlos Gañán y los trabajadores a un abogado como el doctor Harold Mosquera. Entonces, para evitar, pues chévere, el doctor Gañán está gordito, yo lo he visto muy repuestico últimamente, que el doctor Gañán y yo nos podamos ganar unos dolaritos. No es momento para mezquindades, no es momento para pensar en esas cosas, tenemos que ser solidarios para ayudar a que todos salgamos, sobrevivamos, digamos, en términos empresariales y en términos de relaciones de trabajo, que todos sobrevivamos a esto. De hecho, cuando a mí me piden que haga un conversatorio como el que estamos haciendo y me dicen cuánto vale, es que va a valer, eso no vale nada, esto es un acto de solidaridad con todos ustedes, pues porque hay demasiado afecto, hemos compartido demasiadas cosas en el Cauca, para nosotros que no tiene ningún costo. No sé si alguien cobra por hacer una cosa de estas, pero a mí no me pasa por la mente que en medio del momento que ustedes están viviendo, yo como abogado diga, no, yo sí hago la charla, pero a mí me tienen que pagar, ¿no? Pues claro, los abogados también necesitamos el mínimo vital, pero creo que no es momento para pretender que de lo poquito que tengan en una empresa para subsistir, entonces encima de eso tengan que darle una parte importante al abogado, pues para
digamos, oriente por dónde va a resolver esto, lógicamente con el debido respeto por todos los colegas que también viven del ejercicio, pero ese es mi pensamiento, pues, para los que me conocen, ¿no? Si a un trabajador se le ha pagado hasta el momento su salario completo, pero el contrato tiene fecha de terminación a 30 de julio, ¿se le puede entregar la carta y terminar el contrato sin problemas legales? Sí, claro, sí, por supuesto, porque es que la emergencia no ha modificado las relaciones laborales, la reglamentación del contrato de trabajo cuando es a término fijo. Claro, si el trabajador lo preavisan y le terminan el contrato, pues era lo que iba a suceder. Si eso se podía hacer cuando la empresa estaba trabajando y ganando dinero, pues imagine con mayor razón ahora que no se está haciendo nada y que no hay de dónde pagar. O sea, si yo puedo terminar el contrato a término fijo de un año con un preaviso, cuando estamos ganando todos, pues en este momento donde no estamos ganando y no estamos haciendo nada, con mayor razón, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Ahora, pues vuelvo e insisto, si usted puede decirle a la persona que tranquilo, que cuando superemos esto vuelve, pues por lo menos dele esa voz de aliento, dile que su contrato era término fijo, pero que tenga la tranquilidad de que cuando se restablezcan las cosas, pues puede volver. Ahora, usted tiene una cosa, si usted le termina el contrato, tiene que liquidarlo, o sea, tiene que pagarle sus prestaciones. Entonces podría ser mejor decirle, mire, su contrato se terminó, pero la platica con que le voy a pagar la liquidación, mejor porque no la utilizamos para otro propósito y entonces no terminemos el contrato, suspendámoslo por la fuerza mayor, usted sigue con un contrato prorrogado pues por 3 meses o por el tiempo que sea, y déjeme esa platica de la liquidación, la invertimos en el propósito de todos, ¿sí? Porque si para sacar un trabajador, voy a exagerar, tengo que darle 4 millones para que se vaya, y el mínimo vital de él son 400,000, pues yo preferiría decirle, mijo, colabórenos, prorroguemos su contrato, no se vaya con esos 3 millones, le voy a dar 500 a usted y permítame que otras personas también tengan su mínimo vital aquí, y ya cuando todo esté bien, pues miramos a ver qué hacemos con el resto, ¿sí? Ok. ¿Qué condiciones cambian en el trabajo en casa con relación a las ARL? Oiga, qué pregunta tan interesante, ¿no? Es clave. ¿Por qué razón? Porque seguramente si a la persona que está haciendo el trabajo en la casa le sucede algo, entonces ustedes saben cómo son las ARL, ahorita están, a pesar de que el gobierno sacó una norma expresa que ellos tenían que destinar los recursos a ayudarnos a salir de esto, pues ellos están pensando en su utilidad y entonces se niegan a acatar los decretos, se niegan a responder. Entonces, por lo menos hay que reportarles que la persona que antes estaba prestando el servicio, pues en la vidriería, en el taller de mecánica, en lo que sea, que ahorita está realizando su trabajo en casa, de tal manera que si algo le sucede pueda ser calificado como accidente de trabajo, como enfermedad profesional. Oiga, esto sí que es importante. ¿Por qué razón? Creo que todos lo saben o la mayoría, pero unifiquemos esto. Si una persona tiene un accidente en la casa mientras está trabajando, por ejemplo, la secretaria de COPI está organizando esta reunión, está colaborando, un asistente de la doctora Jailo, y haciendo esto se le cae la silla, pues es un accidente de trabajo porque estaba trabajando, fue con ocasión del trabajo. Entonces, al ser laboral, durante el tiempo que ella está incapacitada, la ARL le paga el 100% de su salario como incapacidad. Mientras que si es de origen común le pagan 66% y a partir del día 91 van a bajar al 50%. Entonces va a ser una tragedia para ese trabajador o esa trabajadora. Entonces sí es muy importante, y agradezco al que haya hecho esa pregunta, sí es muy importante que a las personas que vayan a realizar actividades en su casa, les reportemos a la ARL que pues acatando las disposiciones del gobierno, a esa persona le han asignado actividades y que en consecuencia las contingencias que sufre en su casa mientras realiza esas actividades pues sean consideradas de naturaleza laboral. Gracias, doctor. Si uno le propone al arrendador pagar la administración y los servicios y que le condonen el canon de arrendamiento mientras dura la pandemia y él no acepta, ¿qué se puede hacer? Bueno, si no acepta, pues lo único es que, claro, hasta que no salgamos de esto, pues nadie está obligado a pagar y el no pagar pues no es causal del desalojo, del lanzamiento, ¿no? Pero sí, pues hay que tener la interlocución, pues porque los arrendadores no son fáciles, o sea, son más fáciles los trabajadores que los arrendadores, ¿no? Perdón, a veces hay cosas que le producen risa a uno, pero es verdad, o sea,
es más fácil persuadir a un trabajador en este momento que entienda la situación y colabore que persuadir a un arrendador, porque generalmente los arrendadores pues son gente que viven de esa renta y entonces no quieren perder un peso. Entonces, claro, hay que hacerlos entrar en razón. Y aquí, por ejemplo, ustedes a COPI como gremio, es más fácil si de pronto cada uno no va individualmente a plantear, sino se sincronizan, digámoslo así, para que todos propongan lo mismo, no que cada uno proponga una cosa distinta. Porque claro, entre más personas, entre un colectivo sea más grande pidiendo el mismo beneficio, más fácil conseguirlo que si cada quien, porque si yo tengo consultorio odontológico, tengo arrendados 10, y viene el primero y me dice, no, simplemente a partir de agosto yo le pago toda su plata tranquilo, pues cuando vengan los otros yo les digo, no, si es que el doctor fulano de tal ya me dijo que después de agosto me pagaba todo, yo no voy a condonar nada. Pero si los 10 odontólogos me mandan una carta diciendo, vea qué pena, necesitamos que nos condone el 50, entonces ya va a ser distinto porque son todos, ¿sí?, tratando de obtener el mismo propósito. Entonces aquí el accionar de manera individual, sin concertarse con los compañeros o con los otros arrendatarios, puede traer como consecuencia el desastre de que si alguien hace un arreglo muy bueno para el arrendador, entonces los demás arrendadores o ese mismo arrendador va a querer darle el mismo trato a todos los arrendatarios. Ok. ¿Qué documento debe hacerse en caso de pactar una rebaja del salario? Buena pregunta, pero entonces, como hay preguntas parecidas a esa, doctora Ailú, respondo de la siguiente manera. Ajá. Yo le voy a mandar a usted para que todo el que necesite se lo pida, un formato de suspensión del contrato, ojalá por mutuo acuerdo, pero si no puede ser por mutuo acuerdo, entonces un formato de suspensión unilateral invocando la fuerza mayor, pero ojalá sea por mutuo acuerdo. Un contrato un formatico de revisión del contrato donde pues se va a bajar la cantidad de horas de trabajo y también se va a bajar el salario, ¿sí? Entonces voy a enviarle los formatos de tal forma que les sirva de guía para que ustedes lo adecúen, o sea, no lo copien literal porque cada empresa tiene una situación distinta, pero ese formato tiene la esencia, pues sobre todo en la parte jurídica, de lo que hay que decir en ese documento para que tenga el valor jurídico que se pretende. Entonces, pues ya le envío, apenas terminemos esta reunión, yo se lo envío, usted póngalo a disposición de todos para que se apoyen en eso, en procura de que esos acuerdos queden bien hechos. Seguro que será súper valioso ese formato, doctor, se lo agradecemos. Un trabajador por prestación de servicios que paga su seguridad social y está en los últimos 10 años, ¿puede seguir pagando el 16% para no afectar su promedio? Lo que pasa es que, vamos a poner este ejemplo, voy a exagerar el ejemplo, una persona se gana 10 millones de pesos por prestación de servicios. Si tiene un contrato de 10 millones de pesos por prestación de servicio, recordemos que se cotiza sobre el 40%, que serían 4 millones de pesos. Entonces, de esos 4 millones de pesos, tiene que aportar el 12% para salud, 12.5%, y para pensión el 16%. Entonces, lo que hizo el gobierno fue bajar esa cotización del 16 al 3%, pero esa cotización del 3% sobre los 4 millones de pesos suma igual las semanas sobre los 4 millones. O sea, no es que por pagar el 3% no le van a sumar las semanas, no, sigue siendo la base de cotización, el ingreso base, siguen siendo los 4 millones. Solo que pagando el 3% le van a sumar las semanas del mes como si hubiera pagado el 16%. O sea, la verdad es que de las pocas normas que me ha parecido pues muy buena para los trabajadores, porque usted solo paga el 3%, pero es como igual si hubiera pagado el 16%, o sea, no, el efecto jurídico es el mismo. Entonces, pues eso sí me pareció muy bien, porque aplica incluso hasta para los fondos privados, es que no siempre pueden ser ellos los que ganen. Esa medida muy buena, entonces nadie vaya a pagar el 16% porque en ese caso regalan la plata que se necesita para resolver el mínimo vital acá, no regalen esa plata, es 3% el que se paga y suman las semanas sobre el valor del salario con el que ustedes le coticen al trabajador. Una pregunta, pero tengo una duda. Dice, un trabajador está en licencia no remunerada, yo creo que es suspensión no remunerada, y lo incapacita el médico, ¿se suspende la licencia o creo que suspensión del contrato? Lo que decíamos ahora son las situaciones administrativas.
si el trabajador está suspendido y le dan una incapacidad, pues él va a cobrarle su incapacidad a la EPS. Digamos que frente al empleador podría pedir el cambio de su situación administrativa, pero lo importante es que la EPS le tiene que pagar esa incapacidad. Pues bien sabemos que eso se hace a través del empleador, ¿sí? Entonces, la cuestión es que, claro, yo no puedo estar en una situación de suspendido y al mismo tiempo incapacitado. Entonces, como una situación excluye a la otra, la idea, pues, es lógicamente apoyar al trabajador para que pueda cobrar su incapacidad. El empleador lo apoya para hacer el trámite de cobro de esa incapacidad. Si una empresa está en graves dificultades financieras y requiere suspender o dar por terminado el contrato a uno o a dos de sus empleados para lograr sostener la empresa, ¿lo puede hacer unilateralmente? Sí, pero le tiene que pagar una indemnización. Pensemos en esto, un trabajador lleva 15 años en una empresa y lo que están diciendo, dos, que lleven 15 años cada uno, entonces la indemnización por despido injusto es alta. Entonces, mi consejo, ¿para qué se van a gastar la plata en esa indemnización y en pagarle una liquidación de prestaciones al trabajador? Cuando bien se puede pactar con él, suspender el contrato, o sea que durante estos 3 meses no se le va a pagar el salario porque está suspendido el contrato, y más bien esa plata con la que yo le iba a pagar la liquidación, se la invierto a todos, procurando lo que estamos llamando el mínimo vital, pues el mercado, ¿sí? Entonces es mejor, o sea, no es buen negocio indemnizar trabajadores en este momento porque es invertir la plata, pues de la manera menos favorable, tanto, bueno, para la empresa sobre todo, ¿sí? Entonces, gastar plata en este momento en indemnizaciones por despido injusto o en liquidar trabajadores porque los estamos sacando, pues es darle el peor destino que se le puede dar si estamos pensando en que la empresa sobreviva. Ahora, es que no los puedo tener, pues por eso, suspéndalo mientras salimos de la crisis, haga la suspensión por fuerza mayor mientras salimos de la crisis, que al estar suspendido, vuelvo y repito, no le tiene que pagar salario. Y entonces de esa manera pues se garantiza que cuando salgamos de esto esa persona pueda seguir trabajando. Sale más barato así que decirle no coja sus 15 millones y váyase, porque esos 15 millones son oro en este momento para la empresa. Ok, dice, si ya se llegó al acuerdo con los trabajadores por primera vez para la licencia, cada que el gobierno extienda la cuarentena, ¿debe volver a tener un nuevo acuerdo o se extiende automáticamente? El documento, el formativo que yo les envío está redactado de esa manera. Dice, si el gobierno antes levanta el confinamiento y nos autoriza como empresa a volver, automáticamente se acaba la suspensión o la figura que hayan utilizado. Pero si llegados los 3 meses que estamos pactando no se ha levantado, entonces automáticamente se prorroga hasta que termine. Entonces le ponemos un término de 3 meses, pero una cláusula dirá, si esto antes se levanta, entonces volvemos a la normalidad. Y si es posterior, pues lógicamente pues estamos haciendo un acuerdo, no por un término, sino para poder salvar la empresa y los puestos de trabajo. Entonces está redactado el formato, tiene una cláusula que dice eso, ¿no? Que puede ser más o puede ser menos. Sobre la licencia no remunerada, ¿cómo debe hacerse? Bueno, y consejo también, ¿no? Y en eso el gobierno ha sido muy insistente. Si usted puede suspender el contrato de trabajo por fuerza mayor, ¿para qué obligar a un trabajador a que pida una licencia no remunerada? Porque la licencia no remunerada es una petición unilateral y voluntaria del trabajador, que cuando el empleador la acepta, pues igual se suspende el contrato de trabajo, pues por el tiempo que haya pedido el trabajador, ¿sí? Entonces, claro, hubo unos, pues yo no sé, de pronto con alguna orientación, que lo que decidieron fue exigirle a los trabajadores que pidieran una licencia no remunerada. Entonces el gobierno, el Ministerio del Trabajo dijo que iban a sancionar a los que habían obligado a los trabajadores a pedir licencia no remunerada. Entonces, claro, digo, no, licencia no remunerada, no, si el trabajador la pide, voluntariamente sí, pero si usted tiene la figura de la suspensión, que es legítima y que está aprobada la fuerza mayor, ¿para qué va a coaccionar al trabajador a que pida una licencia no remunerada cuando no hace falta porque usted tiene un mejor instrumento jurídico? Entonces, claro, hubo quienes cometieron el error de obligar a los trabajadores a pedir licencia y eso pues ha generado problemas y el ministerio está amenazando. No hay nadie que haya usado la figura de la suspensión y ojalá incluso por el mutuo acuerdo al que el Ministerio del Trabajo le esté diciendo nada, porque es la figura que aplica para el momento que estamos viviendo.
Sería un accidente de trabajo el contagio del virus estando una persona en teletrabajo. En el caso de no ser aceptado como tal, ¿podría darse nexo causal para que se determine de esta manera por la ARL? Bueno, o sea, la pregunta, pues, la estoy entendiendo como se plantea, Sí, claro. no, pero de todas maneras, sí se sabe para dónde va la pregunta. Entonces, pensemos en esto. Volvamos con el caso de un asistente de la doctora Jailud que está en su casa, pues cumpliendo funciones, coordinándole reuniones virtuales y todo. Si a la persona en la casa, estando en la casa, le da, pues porque me da risa, ¿no? Claro, si a la persona le coge el COVID, pues quiere decir que fue que alguien entró a la casa y lo contaminó. Eso no tiene nada que ver con el trabajo, porque es que accidente o enfermedad de trabajo es esa contingencia que ocurre por causa o con ocasión del trabajo. Sería distinto si la doctora Jailud le pidiera a la asistente que fuera a la sede de Acopi y atendiendo esa orden, estando allí en la sede, se contamina y se prueba que fue una copia, allí sí podemos pelear que es laboral, porque fue con ocasión del trabajo. Pero si usted estando en la casa pide un domicilio y el tipo que va a llevar el domicilio le lleva el COVID, pues lógicamente así estuviera trabajando, ahora, y no, eso no tiene nada que ver con, o sea, es una, digamos, podría ser como un caso fortuito, una situación fortuita, pero ninguna ARL va a aceptar que usted sustente que eso fue con ocasión del trabajo o por causa o con ocasión del trabajo. Pero sí creo que debemos pelear porque todo el que esté físicamente trabajando en su empresa, ahora lo que volvieron los de la construcción, los de manufacturas, el que esté trabajando y se pueda probar que fue allí en el trabajo que adquirió la enfermedad, las ARL no nos lo van a aceptar, pero tenemos que pelear porque eso significa que le paguen durante la incapacidad completo. Y si, como ocurrió con un vigilante del edificio donde yo tengo oficina aquí en Cali, imagínense, muchacho cuidando ese edificio, le dio el COVID y se murió. Entonces estamos diciendo que se califique eso como laboral y que la ARL le pague a la viuda la pensión, porque en ese caso la pensión es mucho más alta que si se califica como una muerte de origen común. La diferencia es el 45 si la muerte es común contra el 75, o sea, imagínate un 30% más si la muerte es de origen laboral. Tenemos que hacerlo matar porque a la viuda le den su pensión de origen laboral, porque está probado que fue allí en el edificio que se contaminó. En el caso de un contrato que llega a su término, pero por la coyuntura de la emergencia y por la inmediatez de la situación, no fue posible hacer el preaviso. ¿Es posible pasar un preaviso con un término de notificación menor al legal? No, eso no, claro, no, eso no es posible, pues yo no soy capaz, la verdad. Pues ahí está, por aquí veo que está el doctor Juan Carlos Gañán, mi hermano del alma, un abrazo grandísimo. O sea, pues saben que yo soy abogado de trabajadores, eso tiene solución, pero yo como abogado de trabajadores, digamos, no soy la persona más indicada para decir cómo se resuelve ese que es un dolor de cabeza para cualquier empleador. Entonces, pues yo sugeriría que más bien ya de manera privada el doctor Gañán les oriente sobre cómo manejar esa situación, porque, digamos, la más sencilla sería decir que ya el contrato se prorrogó, pero bueno, ya le dirá el doctor Gañán. De todas maneras, vamos a poner este ejemplo. Si usted desde el 24 de marzo no le puede pagar a sus trabajadores y hay que suspender, usted le puede decir a muchachos, si bien es cierto, hoy es que le estoy diciendo que vamos a suspender los contratos, necesito que esa suspensión sea retroactiva el 24 de marzo porque yo no tengo por qué pagarle. O sea, no es lo más lógico, ¿verdad? Porque ¿cómo la vamos a suspender retroactivo? Pero si yo le estoy diciendo que no tengo plata y que por eso es que no le he pagado y le pido que me colabore, si el trabajador lo acepta, podemos de esa manera resolver el tema. Quiero decir que también a través del diálogo podemos hacer que los efectos del acuerdo sean retroactivos. No, que entonces págueme hasta hoy. Yo, sí, mío, yo con todo gusto te pago, pero entonces no tengo. ¿Qué hacemos? Entonces voy a repartir lo que tengo en mínimo y tal. Entonces más bien si querés firmemos un acuerdo que en agosto o en diciembre, cuando ya la empresa esté funcionando y salgamos de esto, pues yo te cubro esos días, no hay problema, te lo vamos a pagar. Pero en este momento no hay con qué. Entonces en ese diálogo se puede conseguir que el trabajador acepte el efecto retroactivo de una situación como la suspensión o cualquier otra como la que se está planteando en la pregunta. Sobre el mismo tema, una persona que se le vencía el contrato
en 20 días, pero por la coyuntura no se le entregó la carta de preaviso, se le puede entregar fuera de la notificación legal, fuera del mes. No, ahí hay problema porque se entiende prorrogado el contrato. Lo que pasa es que el código dice que cuando usted vaya a entregar el preaviso, si no lo puede hacer físico, usted lo puede hacer enviando por correo certificado la comunicación a la dirección que reposa en la hoja de vida del trabajador. Todo trabajador, cuando se contrata, debe registrar en la empresa una dirección para correspondencia y demás. Entonces, todos tienen esa posibilidad de enviarlo porque si no se entiende que el contrato se prorrogó. Ayer me estaban consultando un caso, se los quiero comentar para ilustrar mejor la pregunta. ¿Cómo le parece que a un muchacho se le venció el contrato? Y entonces la empresa primero le notificó la suspensión del contrato, o sea, lo suspendían por 3 meses y durante ese tiempo de suspensión le iban a dar por mera liberalidad la mitad del salario. Se ganó 1 millón, le iban a dar 500,000, bueno, es sabroso, yo no voy a esperar. Y resulta que un día le mandan eso y a los 5 días envían un correo electrónico, pero al correo de la esposa, donde le decían que lo preavisaban que ya su contrato se iba a terminar, pues estaba dentro del mes que ya se iba a terminar. Entonces eso lo mandaron al correo de la esposa y cuando ya llegó el mes le quedó donde le mandaba la liquidación que el contrato se había terminado y él dijo, ¿cuál terminado? ¿Ustedes dónde me han notificado a mi preaviso? Y entonces le dijeron, no, que lo mandamos al correo de su esposa. Entonces por mi parte él dijo, oiga, ¿dónde está la norma que diga que a uno lo puede notificar a través del correo electrónico de la esposa? Entonces, aquí aprendemos algo nuevo, ¿no? Todos aprendemos. Ahora, en los contratos de trabajo hay que consignar una cláusula, un artículo que diga notificaciones. El trabajador comunica al empleador que cualquier notificación que necesite hacerle o comunicación le envíe a esta dirección física o a este correo electrónico del trabajador. Entonces, ese empleador o le devuelve el trabajo a ese muchacho o le va a tener que pagar 1 año de indemnización por despido injusto porque esa notificación en el correo de la esposa, y más en estos días que todos estamos peleando esposos con esposas, pues seguramente en medio del tropel y de la galera 3 que se ha formado, pues la señora ni siquiera le dijo que lo habían echado, que lo estaban notificando que lo iban a echar. Entonces, claro, pues a él le va a ir bien porque ahí a mí no me han notificado nada, yo no sé, esa señora está hecha una fiera, me habla, porque ella a mí nunca me dijo que me habían preavisado y que me iban a echar a mí, o me indemnizan o me devuelven mi trabajo. Reitero, hay preguntas que no las estoy haciendo, por favor, les recomiendo nuevamente apagar las cámaras para mejorar la conectividad y colocar en modo silencio sus teléfonos. Muchas gracias. Dice, si usted está en medio de una transición de empresa y no ha firmado el nuevo contrato y usted queda incapacitado por 60 días, ¿qué pasa con ese contrato? Perdón, vuelve a leer porque no capto bien, vuelve a leer porque no capté bien cuál es el alcance de la pregunta. Si usted está en medio de una transición de empresa y no ha firmado el contrato y usted queda incapacitado por 60 días, ¿qué pasará con ese contrato? Bueno, yo entendería que cuando hablan de transición de empresa están hablando a lo que en laboral llamamos la sustitución patronal. O sea, yo soy trabajador de Acopi y Acopi hace un acuerdo con Fenalco y entonces yo voy a pasar a hacer lo mismo que estaba haciendo en Acopi, en el mismo lugar y todo, pero ahora a nombre de con Fenalco. Eso es sustitución patronal. Entonces, en esa sustitución patronal, el antiguo empleador solo responde desde el momento de la sustitución hacia atrás. El nuevo empleador responde por todo, o sea, responde de ahí en adelante, pero también responde por lo anterior. Entonces, si en ese momento, entendería yo que la pregunta apunta a eso, si estoy pasando de una empresa a otra, pero en un negocio que están haciendo pues de sustitución de empleador, entonces que el trabajador esté en incapacidad, pues en incapacidad lo tiene que recibir el nuevo empleador. Ya, por eso el nuevo empleador responde por todo lo anterior y por lo que se cause hacia el futuro. Entonces, el nuevo empleador le tiene que responder por esa incapacidad si la figura de la sustitución patronal. Estoy tratando de las preguntas que ya he contestado, no hacerlas nuevamente y unir 2 preguntas.
Dice, si en las primeras semanas no se utilizó el trabajo en casa y le estaba pagando medio salario, ahora que se reactiva la empresa, es necesario que trabaje medio tiempo laboral. No, o sea, la revisión del contrato, que en el ejemplo que estamos poniendo podría ser bajar a media jornada y a medio salario, solo se puede por el tiempo que salgamos de la fuerza mayor, o sea, los 3 meses, los 4 meses. Una vez salgamos, se restablece la normalidad de la relación laboral, vuelve a tener su tiempo completo y su salario completo. Alguien preguntaba, por ahí lo vi, que si se podía bajar el salario, pero que el trabajo siguiera haciendo lo mismo. No, definitivamente no, claro. No se puede, si el trabajo va a seguir haciendo el mismo trabajo, no se le puede bajar el salario. Cosa distinta es que usted le diga, mire, usted siga haciendo lo mismo, pero de los 2 millones que ganaba, ahorita le voy a pagar 1.500.000 y los otros 500, por favor, permítame que se los pague cuando nos recuperemos, ¿sí? Pero en todo caso hay que pagar la plata completa, de pronto se puede concertar dentro de la revisión del contrato que haya una parte de ese salario que por la fuerza mayor solo se va a pagar después de que salgamos de esta crisis. La pregunta se enfoca sobre si una empresa duró 4 semanas sin tener ninguna actividad laboral y ahora se inicia el trabajo en casa y se estaba pagando medio sueldo. ¿Es necesario estipular ese medio tiempo o a la persona se le puede pedir que se trabaje las actividades normales desde la casa? Es necesario, o sea, como en este caso estamos hablando de la figura de la revisión del contrato de trabajo, es necesario que haya un documento firmado por los dos donde se acuerde la revisión, o sea, la reducción, porque de pronto alguien empezó a pagar la mitad que la trabajadora dijo, no, como no estoy haciendo nada, págueme la mitad. Si eso no está en un documento, acuerdo de las partes, si esa trabajadora mañana dice que le paguen la otra mitad, se la tienen que pagar, porque el empleador no va a tener soporte de que se acordó entre los dos reducir el salario en razón a que el trabajador no estaba prestando el servicio, ¿ya? Entonces siempre será necesario suscribir el documento ya. Apenas terminemos le mando el formato porque ya veo bastante gente pidiendo los formatos, entonces apenas terminemos ya se los mando. Si no se está presentando el trabajo por la situación actual, ¿se debe pagar el auxilio de trabajo? El auxilio de transporte debe ser. Dice, no, si no se está presentando al trabajo por la situación actual, se debe pagar el auxilio de trabajo. Es como el auxilio que se acuerde, salario acordado, pues, comunicado. No, yo pensaría que lo que están preguntando es que si la persona no está yendo a la empresa, si se le paga. No, el auxilio de transporte es una plata que le cubre al trabajador la ida del trabajo a la casa y del trabajo a la casa. Desde el primer día que el trabajador dejó de ir al lugar de trabajo, cesó para el empleador la obligación de pagar el auxilio de transporte, porque claro, si no está yendo ni viniendo, no hay que pagarle el auxilio de transporte. Entonces yo entendería que ese es el alcance de la pregunta, porque claro, el auxilio de trabajo pues es algo que se tiene que pactar, y si se pactó entre los dos durante la suspensión, pues lógico que hay que pagarlo, ¿sí? Bueno, esta pregunta es clarita, pero es bueno darle claridad. ¿Es permitido otorgar vacaciones del próximo año sin ser remuneradas? O sea, unas vacaciones no remuneradas son una licencia no remunerada, ¿sí? Claro, o sea, si el trabajador se va a ir a vacaciones y no le van a pagar, pues eso es una licencia no remunerada. Ahora, distinto es que de pronto el empleador le planteara que le va a anticipar las vacaciones, pero que se las paga después. La verdad, la ley no prevé eso, pero vuelvo y repito, es que como el código no está hecho para este momento, entonces yo les sugiero, yo les recomiendo ese tema de las vacaciones, si lo van a usar, ya que sea el último recurso. Primero verifiquen si el trabajador tiene cesantías, o sea, eche mano de otro. Y eso de las vacaciones déjenlo para el final, o sea que los últimos días de esta pandemia, si usted tiene alguna platica allí para digamos, compartir con los trabajadores en estos tiempos, entonces lo de las vacaciones déjelo de último, no lo ponga de primero porque, insisto, eso es, si son anticipadas es como si usted estuviera haciendo un préstamo o un crédito al trabajador. Entonces deje eso para el final. Bueno, hasta aquí terminaron las preguntas que se habían hecho. Doctor, la verdad es que creo que ha habido una ilustración muy importante, una ilustración diferente y que de seguro va a ayudar muchísimo a algunas empresas que están pensando en cerrar y que ahora tienen una nueva opción.
Sí, bueno, yo termino pues en primer lugar ofreciendo disculpas si hubo preguntas que no pudimos contestar. Voy a escribir mi correo aquí en el chat y tengan la absoluta seguridad que a todo el que me escriba yo le voy a responder. Voy a escribir aquí mi correo para que si alguna cosa se quedó pendiente, ustedes me escriban y yo por aquí les contesto con muchísimo gusto. Y los formatos, si alguien quiere, pues me escribe y yo le mando el formato del correo, si no, los pongo a disposición de la doctora Jailud para que por dinámica nos quede más fácil. Doctora Jailud. Vamos a reiterar el correo de ACOPI, lo colocamos en el chat, pero lo vamos a reiterar para que nos manden a nuestro correo sus correos solicitando el formato que con mucho gusto lo enviamos. Voy a dar dos correos. Uno es acopi.escuela.acopicauca.com. Reitero, acopi.escuelaformación.acopicauca.com o dirección.acopi. Ya estoy terminando la chat. Esos son los dos correos. Y ahí pueden escribirnos y inmediatamente se les reenviará el formato. Esta grabación estará disponible para el día lunes, se los estaremos enviando a sus correos. Quiero terminar diciendo algo, Jailud, perdón un momentico. Amigos y amigas, este es un momento donde lo que no podemos perder mientras tengamos vida es la esperanza. Entonces siempre habrá una forma, un mecanismo, un instrumento a través del cual nosotros podamos concertar el qué hacer para que superemos de la mejor manera posible esta crisis. Entonces es una invitación y con eso termino a que no perdamos la esperanza que si el COVID no nos lleva, nosotros tendremos la oportunidad de recuperar todo aquello que nos ha quitado. Entonces no pierdan la esperanza y echemos todos para adelante. Doctor, reitero nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a que hemos sido nosotros los que hemos tenido la iniciativa de buscar quién nos ayude en estos temas y en este caso fue usted el que nos llamó y dijo quiero hablarles a los empresarios que tengan oportunidades porque tú conoces la desesperación que hay en este momento. O sea que fue doblemente valioso, doctor, sabe que lo apreciamos, lo queremos muchísimo y ha sido alguien absolutamente valioso para esta organización. Dios te pague y a todos ustedes, señores, recuerden que Acopi Cauca es el gremio que defiende a la MIPYME de Colombia y que trabaja incansablemente por dar respuesta a necesidades puntuales de ustedes. Dios les pague por estar ahí. Muchas gracias. Buena tarde. Un abrazo para todos. Chao. Chao, gracias. Victoria, la gente está colocando los correos ahí. Yo quiero preguntarte si podemos rescatar de este chat los correos o es necesario que nos escriban a los de este chat los números, los correos electrónicos o es necesario que lo escriban al correo. Tendré activo mi audio. No puedo. Es mejor que lo soliciten al correo electrónico, porque es que como tenemos tantos mensajes, ahí puse los correos electrónicos para que ellos los puedan solicitar y de inmediato se les enviará la información. También les estoy escribiendo que al canal de YouTube de Acopi Cauca pueden encontrar la grabación de este video, de este conversatorio. Bueno, queda claro que este conversatorio también se va a subir al canal virtual de Acopi Cauca. También lo pueden bajar. Reitero, este estará disponible el lunes. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, Victoria, Mayeli, gracias por estar ahí y apoyar desde Acopi toda la parte. Muchísimas gracias. Gracias, que estén muy bien. Bueno, gracias a todos, feliz día. Gracias, feliz día a todos. Se acabó.